En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios. Esa es una terminología, como hemos venido siempre aquí anticipando, de Pablo. Pablo emplea en dos ocasiones, ambas en las cartas que le envía a Timoteo. Por lo tanto, estas dos cartas pues tienen que ver con características, marcas del hombre de Dios. ¿Qué hace el hombre de Dios? ¿Cómo enfrenta el hombre de Dios cierto tipo de situaciones? ¿De qué huye? ¿A quién sigue? El hombre de Dios. Según Timoteo 3:17 dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios, bueno, y ahí obviamente continúa con toda su epístola, toda la disertación, el hombre de Dios. Sigamos con 2 Timoteo entonces, pero esta vez el capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver un versículo que nos va a inspirar el día de hoy. Versículo 22 de 2 Timoteo 2. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también. Entonces me dice, huye y sigue. O sea, no simplemente es el huir, por cierto. El huir sin saber yo para dónde voy. Las personas por lo general cuando huyen despavoridas de algún lugar, pero no toman un rumbo específico. Se pierden. El huir para perderse, no. Huye, pero luego dice, y sigue. Sigue. El hombre de Dios sigue. Sigue la justicia. Sigue la vida de fe. El amor, la paz. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios tiene un corazón limpio. Pero centrémonos en esa primera parte. Huye también de las pasiones juveniles. Bueno, hay varias cosas a las cuales Pablo le advierte a Timoteo, de las cuales debe huir. Por eso dice también. Pasemos a Gálatas 5, 24 al 25. Continuando aquí Pablo. Recordemos que aquí Pablo, en Gálatas 5, en los versículos inmediatamente, quiero decir, anteriores a este, el 22 y el 23, habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero continúa aquí, el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo entonces me habla acerca de las pasiones, ¿sí? Recordemos lo que le dice, huye también de las pasiones juveniles. Pero las pasiones, ¿qué tiene que ver? ¿A qué se relaciona la palabra de Dios? Aquí Pablo me da una pista muy importante. Pasiones y deseos. El término deseos, pues no necesariamente tiene que ver, no, yo deseo, por ejemplo, sí, buscar más a Dios. Claro, yo anhelo buscar a Dios. Pero en la palabra de Dios, el deseo está relacionado un poco más con el tema de las pasiones. Por supuesto que todo esto hay que verlo dentro del contexto con el cual pues, se está compartiendo y se está escribiendo. Y aquí concretamente está asociado con las pasiones, con sus pasiones y deseos. Entonces yo puedo vivir de acuerdo a mis deseos o vivir por el Espíritu. Yo puedo vivir de acuerdo a mis deseos para satisfacer mis deseos y mis pasiones o andar por el Espíritu, como dice aquí Pablo, vivir, andar por el Espíritu. Huye también de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles, claro, es aquello lo cual pues me lleva a vivir para satisfacer todos mis deseos, cualquiera que estos deseos sean. Y de esa manera, hoy en día, por cierto, eso le llaman un término extraño, hedonismo. Bueno, esa es otra cosa. Ahora todos ahí, muchos, no decir todos, ponen en algún perfil de sus redes sociales hedonista, algo así. Seguramente eso les da cierto tipo de estatus, de marca. No. Huye, dice aquí el apóstol Pablo. 1 Juan 2, versículo 15. Pablo nuevamente aquí nos habla, o mejor, Juan nos habla, el apóstol Juan. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, aquí vemos,
Yo no puedo amar las cosas del mundo. Pero continúa, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí quisiera sentarme en esto de los deseos. Mire lo que aquí dice la Biblia. ¿Qué es lo que me ofrece el mundo? Entonces dice, huye también, dice Pablo, recordemos, de las pasiones juveniles. Pablo me enfatiza en Gálatas 5, cuidado con este tema, las pasiones y deseos, porque ustedes y yo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, las pasiones, ¿de dónde provienen? De mi carne, provienen de aquí adentro. No lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Y la carne tiene que ver con mi interior, satisfacer los deseos de la carne. Entonces huye de las pasiones juveniles, de aquellas pasiones carnales, porque eso es lo que el mundo me ofrece. Yo no he de ser apartado del mundo, no, lo que he de hacer es de huir de las pasiones juveniles. Esto es un mensaje, por cierto, para los jóvenes, pero también en todas las etapas de mi vida. Cuidado entonces con vivir satisfaciendo mis propios deseos. Eso es vivir desaforadamente. ¿Cuáles deseos? Los deseos de la carne. Miren que aquí me dice claramente, primera de Juan 2:16. Entonces Juan es muy concordante con lo que me comparte Pablo. Los deseos de los ojos, de la carne, de los ojos. Por supuesto, aquel deseo y es mi propia gloria. Eso no proviene de Dios, pero todo pasa. El mundo pasa. Lo que me ofrece el mundo pasa, pero también sus deseos. Todo eso pasa. Entonces, ¿para qué dedicar mi vida a esto? Volviendo a Gálatas 5, pero esta vez vamos a ir un poco más atrás. El versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren que Gálatas 5 tiene que ver mucho con esto. Claro, nos concentramos en el versículo 22 y 23, que es clave, que tiene que ver con el fruto del Espíritu. O sea, miren que todo esto se relaciona, el fruto del Espíritu, con el andar en el Espíritu, que ahí me lo está diciendo. Andar en el Espíritu, que ahí me introduce este versículo 16 de Gálatas 5. Andar. O sea, el hacer la voluntad de Dios. Andemos también por el Espíritu, dice Gálatas 5:25. Vivimos por el Espíritu. Miren que aquí enfatiza mucho andar, vivir por el Espíritu. Y aquí me dice andar en el Espíritu. Y cuidado con satisfacer los deseos de la carne. Y eso tiene que ver con mis pasiones. Ahora, Pablo sí le enfatiza a Timoteo porque Timoteo es un hombre joven. Y por eso se refiere en esos términos. Cuidado con las pasiones juveniles. Huye también de estas, del famoso hedonismo. Romanos 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, me dice que he de huir, obviamente, de las pasiones juveniles. Cuidado con las pasiones, cuidado con los deseos. Pero me dice aquí, cuidado con satisfacer, no satisfagan. Y ahora Romanos me expresa, no provean, no satisfagan. Es que entonces satisfacer los deseos de la carne. Cuidado. Y no provean para los deseos de la carne. Hay gente que vive, claro, busca provisión, en otras palabras, trabaja para satisfacer los deseos de la carne. A eso dedican su vida. Satisfacer los deseos de la carne. Pero cuidado, porque todo eso pasará. Todo eso es pasajero. Porque el mundo, con todos sus deseos, con todo lo que me ofrece, pues todo eso pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De eso se trata, por cierto, la vida abundante. Efesios 4:22. Bueno, estamos aquí viendo mucho de Pablo. Juan nos ha ayudado mucho. Volvemos a Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miren lo que me dice aquí. Deseos. Los deseos engañosos. Pasiones juveniles. Pablo relaciona pasiones con deseos. Bueno, Juan ahí me enfatiza mucho eso. ¿Saben lo que aquí me dice? La palabra de Dios me habla de los vicios. Sí. Una vida libre de vicios es aquella la cual yo he de tener, yo he de abrazar, yo he de anhelar
Eso sí de anhelar. Por eso dice, esa vieja manera pasada de vivir es viciosa. Sí. Entonces yo era un vicioso. Claro que sí. En cuanto a esta vieja manera de vivir, despojados del viejo hombre. Porque ese viejo hombre está viciado. Ese viejo hombre está viciado. ¿Cómo vencer entonces ese vicio? ¿Cómo hacerlo? Pues precisamente cuando yo conozco de Cristo, entonces yo soy un nuevo hombre, pero tengo que despojarme del viejo hombre. Despojarme. Está viciado conforme a los deseos, pero cuidado que esos deseos son engañosos. ¿Qué tal vivir entonces simplemente satisfaciendo los deseos de la carne? Y entonces como tengo una sola vida, la vida es corta, entonces tomamos, comamos, bebamos, ya, que mañana moriremos. No, necio, esta noche vendrán por ti. Cuidado, cuidado con todo eso. Una vida libre de vicios. Personas que dedican su vida para proveer para sus deseos, para sus pasiones. Cuidado, huye también de las pasiones juveniles, dice Pablo. Sigue la justicia, el amor, la paz, sigue la fe. Sigue por el contrario. Y finalmente, 1 Pedro 2. Vamos a ver qué nos dice Pedro. Versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora me refiero a esto a deseos carnales. Cuidado con esto. Deseos engañosos, deseos carnales. Bueno, ya Pablo nos ha hablado mucho de esto. Juan también. La carne. Lo que concierne esto. La carne. Claro. Todo eso proviene allí. Los deseos de la carne. Y vuelve nuevamente y juega. Deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Dice la primera parte del versículo 12. ¿Por qué no mantener buena nuestra manera de vivir? De esto se trata el vivir bien. La manera. ¿El vivir en qué consiste? En la manera. En eso consiste. ¿Cuál es la manera que usted ha escogido para su vida? ¿Satisfaciendo sus pasiones? Los jóvenes, ¿satisfaciendo las pasiones juveniles? ¿O siguiendo la justicia, la fe, la paz, el amor? Vamos a orar. Ahora, Señor, nos acercamos a ti en este día. Señor, y hoy tú nos exhortas, nos amonestas a huir de las pasiones. Aquellos varones jóvenes, hombres jóvenes, a huir de las pasiones juveniles. A todos, Dios, a huir de las pasiones, de aquellos deseos de la carne, deseos engañosos. Aquellos deseos, Señor, que me llevan a satisfacer todo lo que yo quiera y a vivir simplemente para satisfacer los deseos de la carne. A dedicar mi vida, mi esfuerzo, mi trabajo solo a satisfacer los deseos de la carne. Qué necio es eso, Dios. Porque todo esto pasará. Y todo lo que el mundo ofrece. Pero tú hoy, Dios, me enseñas a que como hombre de Dios he de seguir la justicia, la paz, el amor, la fe. Porque el hombre de Dios es aquel que tiene un corazón limpio y que siempre invoca el nombre del Señor. Ahora, Dios, Señor, yo nada de esto deseo, pero yo lo que sí anhelo, Señor, es seguirte a ti. Y me exhortas a huir, pero también a seguir. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias especialmente, y lo diré una y otra vez, a todas las damas, las mujeres que nos acompañan en esta serie Hombre de Dios, que yo sé que también les interesa. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más hermoso del Perú, en Ilu, Guayú Estéreo al norte de la Guajira colombiana. Guayú Estéreo, siempre muy agradecido con todos los guajiros y por cierto con todos los guayús. Platino Estéreo, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca, Colombia. Por favor, regálenos un me gusta y en su dispositivo si este programa ha sido bendición para usted. Por cierto, hoy estamos a lunes, estamos ya dando inicio a nuestra Semana Santa.
El jueves, este jueves, viernes, sábado, incluso domingo, tenemos una programación muy especial de acuerdo a la Semana Santa en cada una de las sedes y los distritos de la Cruzada de la ICT en el mundo. Y digo domingo, ¿por qué? Porque el sábado tenemos nuestra vigilia. Vigilia de resurrección que comienza, por supuesto, el sábado de la noche y culmina, pues, el domingo. Entonces tenemos una programación muy especial para que nos preparemos, para que vayamos, separemos las fechas, jueves, viernes, sábado, para que rematemos con nuestra vigilia de resurrección. En cada una de las sedes de la ICT, allí los esperamos. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.